Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, licenciadas. Buenas tardes, lindas. Bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase del día de hoy. La, la actividad del día de hoy es o repaso o continuamos con el contenido del curso. El próximo tema es Assessment Center. Así que, si quieren repaso de temas específicos, este es el momento. Resolvemos dudas. Si no, continuamos con el curso. Temas en particular en los que tengan dudas, en los que quieran que ahondemos. Licta, buenas tardes. Solo una duda o más una consulta en base a su experiencia del tema de entrevista. Por ejemplo, dentro de la parte de entrevista, ahora por todo el tema casi todas han sido virtuales y no no se ha tenido como la parte de personal de ver a la gente cómo llega vestida y tener una vista más amplia de ese tema, sino solo más que ver la cara tal vez en la pantalla. Pero póngale, era un caso bien peculiar en donde tocó entrevistar a una persona y pues justamente la persona contestaba tal cual lo que uno esperaba, de las preguntas o sea, exponía bien y se supo desenvolver bien en todo el proceso. Pero en percepción siempre hubo una espinita en la que tal vez por el expertise de entrevistar hubiera dicho que no. Por ejemplo, la persona no me convencía. Entonces, siendo objetivos, en todas las preguntas, pues, o sea, pasaba. Entonces, se escaló con el gerente y mira, esta persona contesta todo, pero hay algo como entrevistador que no pasaba, o sea, no pasa. Entonces, me contestaron, mira, hay que ser objetivos y por eso no se lo vas por algo personal, no le vas a negar la oportunidad de ingresar. Ok, está bien. Y resultó que pues la persona era bien problemática, de verdad. Hace como una semana se terminó de desvincular porque era bien complicado, o sea, se ausentaba 2 días,
resultaba que decía que la mamá estaba enferma, no tenía constancias, luego pasaba lo mismo, le decíamos, mira, te vamos a dar home office, se le daba home office y después pues tenés que venir a presencial porque resultaba que no tenía internet. Entonces se hizo un conflicto, pero dentro de su expertise, ¿hay algo que se puede hacer en ese tema como para tomarlo en cuenta, por ejemplo? O si usted se basa también en ese tema, o si es una buena práctica de que si uno nota que pues definitivamente la persona está más actuando tal vez que cumpla todas las partes de las preguntas, pero siempre hay una espinita que dice que no, ¿usted cómo lo maneja o cómo lo haría? Bueno, Jorge, fíjese que qué interesante el caso que usted pone y la situación, eso es la intuición. Usted tuvo una intuición con esa persona que no iba a funcionar y estoy segura que no le alegró tanto haber tenido la razón al final de cuentas, ¿verdad? Porque una desvinculación, pues quiera uno, siempre es algo para lo que algo que uno no se espera, para lo que no se debería planificar. Y gracias por compartirnos la anécdota. En los últimos años, sobre todo en la experiencia post-pandemia, nos dejó diferentes herramientas para poder realizar diferentes tipos de entrevistas. Y es una ventaja y una facilidad muy interesante porque las entrevistas virtuales, pese a que para nosotros son nuevas, para muchas otras organizaciones no eran nuevas, ya lo venían manejando hace mucho tiempo, muchas organizaciones hace 15 años, me consta que ya manejaban no solo entrevistas, sino reuniones de trabajo a través de Skype. Creo que ya casi nadie usa Skype ahora, pero hace unos 15 años era una herramienta bastante accesible y se podía realizar entrevistas a través de. Me parece que depende del tipo de entrevista que se realice. Se puede utilizar las herramientas virtuales. Sin embargo, sí es importante la interacción humana, aunque aspectos como cómo llegó peinada, cómo llegó vestido, qué colores utilizó, cómo se sentó, etcétera, actualmente ya no funcionan. O voy al punto de que ya no es un elemento que nos brinde suficiente información. ¿Por qué razón? Porque las personas aprendimos ahora, así como lo saben los reclutadores, los seleccionadores, lo sabe cualquier persona y está al alcance de un clic en YouTube y ustedes no me dejarán mentir, encontramos diferentes tutoriales sobre cómo prepararnos para una entrevista de trabajo, qué hacer en una entrevista de trabajo. Entonces, las personas, este proceso de reclutamiento y selección va a ser como el juego eterno del gato y el ratón. Las personas aprendemos de las experiencias vividas y evolucionamos nuestro actuar para acoplarnos, responder, sentarnos, sonreír, ver y saludar conforme a lo que vaya a requerir la persona que nos está entrevistando o el seleccionador. Ahora bien, hay un punto muy importante. Precisamente el viernes pasado estaba en un examen de tesis y salió a relucir un tema que me llamó mucho la atención y dije, se los voy a comentar, pero el martes se me olvidó y gracias a Jorge que saca este tema a colación, me parece una buena oportunidad. El hecho es que cuando ustedes están a cargo del proceso de admisión de personas, tienen que utilizar todas las herramientas modernas que nos pueda ofrecer la tecnología. No podemos dejar de lado la intuición. Es importante porque el proceso de admisión de personas, a pesar de que se busca que sea un proceso objetivo, no podemos obviar que siempre que nosotras personas seamos las que lo realizamos, va a ser un proceso que va a tener cierto margen de subjetividad. 1. Y 2, la teoría nos dice que la decisión final siempre va a ser del jefe inmediato superior. En ese sentido, entonces, sí es correcto que nosotros verifiquemos si la persona cumple o no cumple con todos los lineamientos y los requisitos que establece el descriptor de puestos para acoplarse a ese equipo de trabajo. Pero también es importante, muy importante, que nosotros conozcamos
quién es el jefe que está requiriendo esa plaza. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones, no en ocasiones, en todos los casos, influye bastante el liderazgo que existe en esa área de trabajo. De esa cuenta, nosotros sabremos qué persona le va a funcionar o no le va a funcionar. Puede ser que llegue una persona que tenía todos los requisitos y que sacó las mejores calificaciones en las pruebas técnicas y que podía manipular las pruebas las pruebas con todo lo que se requería para poder cumplir ese puesto y tenía el conocimiento y las capacidades para cumplir con los requerimientos del puesto, pero no se acoplaba al estilo de liderazgo. Entonces de nada sirve todo el potencial que persona, y no es culpa de la persona y tampoco es culpa del jefe, es parte del trabajo que se tiene que hacer en el proceso de reclutamiento y selección. Entonces es importante darle espacio a su intuición, no permitir que su intuición vaya a tomar la decisión final. Es lo correcto, no permitir que su intuición tome la decisión final, pero sí hacerlo ver. Decirle, presentarle la nómina de personas que tienen el potencial para crecer. Si le piden 3, si le piden 5, que normalmente es la cantidad de participantes que se solicitan al final, y pasarle esa nómina de candidatos elegibles a la persona que lo requirió, al que será su jefe inmediato superior, y hacerle ver también su impresión personal para que lo tome en cuenta. Me parece genial, Jorge, que no haya sido usted quien haya tomado esa decisión final, que se le haya dado la oportunidad a esa persona, pero sí era importante que se tomara su intuición en cuenta para esa situación. Las personas manipulamos lo que decimos, manipulamos lo que hacemos, manipulamos la opinión de las demás personas. Hay libros y hay tutoriales en YouTube que me dicen cómo me debo comportar, cómo me debo sentar, hacia dónde debo de ver, y si debo sonreír o no, en qué caso, y cuando saludo, de qué manera lo tengo que hacer, porque cada uno de esos detalles transmite cierta situación y nosotros lo manipulamos. Normalmente la gente que llega, no todos, pero muchas personas que llegan a la entrevista de trabajo, chicas que llegan con peinados de salón, súper maquilladas y vestidas de manera muy formal, a las 2, 3 semanas, ya se dan el lujo de llegar a la empresa de forma más casual, más natural. Entonces, esa impresión que nos dan en una entrevista de trabajo no siempre es la correcta, y porque las personas manipulan. Me refiero a esa impresión clara que quieren dar, no siempre es la correcta de las personas, porque las personas aprendemos a manipular el manejo de nuestra imagen. Y siempre es importante darle espacio a la intuición. No permitir que tome la decisión final, pero hacerla ver y hacerla de opinión también del conocimiento de quienes vayan a tomar las decisiones. Es probable que haya faltado alguna o que otra prueba, un assessment center tal vez hubiese sido oportuno para incluirlo en ese proceso de selección, o en dado caso, cuando tenemos dudas también en los procesos de selección, es importante que se repitan pruebas. Si usted tiene dudas, el candidato, como el caso que nos plantea Jorge, el candidato tenía todos los requisitos, cumplía con todos los requisitos, pero Jorge tenía dudas, probablemente es una buena decisión también, una buena oportunidad para repetir algunas pruebas, cambiarle otras pruebas y agotar esa parte también para dilucidar cualquier duda que podía existir en el momento. Así que, en conclusión, Jorge, es importante darle paso a la intuición, pero no permitir que tome la decisión final. Si existen dudas, probablemente es mejor hacerlo del conocimiento de quienes van a tomar la decisión final, o repetir pruebas o añadir pruebas a ese proceso para garantizar que se tomó la mejor decisión. Y que lo siento que se haya tenido que retirar, que haya concluido ese proceso con una desvinculación. Pero muy buen caso. Gracias, Jorge. Gracias, licenciada.
Bueno, ¿alguien más? Voy a retomar lo que les decía en medio de esta explicación, que en ocasiones nosotros, cuando estamos a cargo de procesos de reclutamiento y selección, es importantísimo conocer la personalidad y el estilo de liderazgo del jefe inmediato superior. Hace un par de años tal vez, tuvimos una situación muy interesante en el equipo de trabajo, y es que se integraron personas nuevas que eran parte del equipo del trabajo hace años y regresaron por otras cuestiones, andaban en otros proyectos y regresaron al equipo, pero el equipo ya había cambiado su naturaleza, su quehacer, etcétera. Y una de las personas tuvo serios problemas personales y de trabajo, acusó a su jefa de acoso laboral, la acusó con derechos humanos, etcétera. Fue una situación muy, muy desgastante para el equipo de trabajo. Al final de cuentas, pues se solucionó a través de la desvinculación de esa persona y todo resultó. Todo empezó a caminar y fluyó. Sin embargo, esa situación que se dio nos dejó la enseñanza, la lección que no habíamos visto antes, que era necesario que se incluyeran competencias blandas en el descriptor de puestos que fueran acordes al estilo de liderazgo de la jefa de esa dirección. Y que cuando ella cambiara, habría que cambiar el descriptor de puestos según su estilo de liderazgo. Entonces tuvimos que acoplar ese descriptor de puestos, no tanto tuvimos que acoplarlo, ya estaba hecho para desempeñar el puesto efectivamente, y tuvimos que agregarle aspectos necesarios relacionados al estilo de liderazgo que estaba fungiendo en ese momento. Y es algo que tal vez obviamos en muchas ocasiones, pero es importante porque también el estilo de liderazgo, hace años Prensa Libre publicó un artículo que luego se volvió meme, se volvió viral y anda por ahí todavía rodando, que las personas no renuncian a su trabajo, sino las personas renuncian a sus jefes, a sus líderes. Y es totalmente cierto, así que también es cierto, también es una buena idea considerar que no solo estamos contratando y buscando a una persona en el mercado laboral que sea capaz de cumplir con esos requisitos del puesto, sino que también sea capaz de cumplir con las exigencias de personalidad que tiene su jefe actual, que se acople al equipo de trabajo realmente, que tenga lo que tenga que tener. Si el equipo es complicado, que sea resiliente. Si el equipo es exigente, que esta persona también sea que tenga esa actitud de aprender, de hacer las cosas y de ser autodidacta en ocasiones, de ser proactivo para poder dar la talla, y etcétera. Es necesario que se tome en consideración esa parte también. Así que para mí eso fue nuevo. Yo nunca lo había considerado, pero el viernes, después de esta actividad que estuvo muy interesante, concluimos en esa parte y me parece que era importante trasladárselas para que ustedes también la tengan en cuenta por si les sirve. Bueno, entonces, chicos, ¿algo adicional? ¿Quieren que repasemos algún tema en particular? Si no, ya estoy abriendo la presentación que toca hoy. Bueno, entonces, chicos,
última oportunidad, temas para repasar, temas con los que tengan dudas, temas que se les hayan complicado. ¿No? ¿Todo claro? ¿Listos para el examen del lunes? Perfecto. Entonces, continuamos con la clase según el programa. Sí, Silvia, adelante. Gracias, licenciada. Perdone, un pequeño repaso sobre el cálculo, disculpe. ¿Nos podría dar? Sobre el cálculo de rotación y ausentismo, me imagino. Sí, licenciada, gracias. Ah, ok. Está bien. Está bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso entonces sobre el cálculo de rotación y ausentismo. ¿Quiénes de ustedes hicieron su ejercicio y lo entregaron? Levanten su manita, por favor. Ahorita voy a abrir ese archivo. ¿Quién más? ¿Quién más? Todos los que sí entregaron y los demás se pueden retirar de la clase. Son mentiras. Levanten su manita, por favor. Ok, bueno. Tengo 16 personas, 16, 17 y 18 personas que levantaron su mano. Y somos 48 aquí, bueno, 46. 18, 19, 20 personas de 46, menos de la mitad. Ok, apareció Rosalina también. Aún así sigue siendo menos de la mitad. O ya subió a la mitad casi. Ok. Bueno, y me gustaría escuchar a las demás personas, a los que no entregaron, por qué no entregaron. Quiero escuchar 2 o 3 opiniones del por qué no entregaron su caso. Los escucho mientras abro los archivos.
Bueno, vamos entonces. Ujú. A ver, ¿qué dice aquí? Perdí los temas que venían en la parcial. Ok, los temas que vienen en el parcial son planeación estratégica de recursos humanos, diseño de puestos y admisión de personas. Ujú. Adriana no se conectó ese día. Bueno, lo vamos a ver rápido y tal como pidió Silvia, solo vamos a ver los cálculos. En el entendido, chicos, que lo que más pesa, a lo que se le da mayor importancia siempre es al análisis de lo que ustedes tengan del resultado, porque para los cálculos es más sencillo hacer un Excel, como lo que ya les trasladamos un Excel en donde están los cálculos y solo es asunto de llenarlo. Se los trasladé para que ustedes tuvieran la facilidad de hacerlo, pero para ir viendo, para las personas que no se conectaron o que no pudieron estar en la conferencia de ese día, con el Excel y los cálculos ya hechos, ustedes fueran descifrando las fórmulas. Es parte de su trabajo. De veras, cómo han cambiado los tiempos, patojos. En mis tiempos, hace 21 años, yo soy carnet 2002, hace 21 años, eran otros tiempos, pero éramos más autodidactas. Así que pilas, les trasladamos toda la información para que ustedes tuvieran de dónde sacar y de dónde ir haciendo su análisis inferencial, de dónde salió esto, porque esto se multiplica, se suma, se resta, y de dónde me sale este número. Ya, bueno, ya con este número y lo que leí en el libro, ya sé qué significa ausentismo, ya sé si la empresa está... Ay, ¿qué hice? Lo cerré. No, aquí está. Si la organización está pidiendo auxilio o está bien. Bueno, entonces les estoy compartiendo los datos en este momento. Así que por favor tómenle una fotografía de pantalla para que ustedes me vayan dando datos después. Tómenle una fotografía de pantalla y ya pueden bajar su manita. Bueno, si ya le tomaron fotografía de pantalla, entonces voy a dejar de compartir y voy a abrir el Excel en donde están los cálculos. Este Excel está en Classroom, ¿verdad, Ligda Gaby? Así es, licenciada, está en Classroom. Entonces, ustedes pueden abrir ese Excel y lo pueden ir descifrando conmigo o solo van tomando sus notas y después van a consultar el Excel, como ustedes gusten, pero ya tienen esto a la mano.
Bueno, ¿tienen las fórmulas a la mano? Y ahorita se las traslado. Ay, no, todo lo quieren ustedes, patojas, en serio, me voy a poner regañona. Sí, eso por eso no me gusta dar repasos. Por eso no me gusta dar repasos. Me causan mucha ansiedad y me da frustración ver que pareciera que todas estas semanas y los sábados o la noche esa que nos quedamos hasta las 10:30 en esa conferencia y las otras actividades fuera de horario no sirven, no funciona, parece tiempo perdido. Pero bueno, está bien. Entonces, mire, aquí van a ver las fórmulas, ¿ok? Ahí las anotan. Voy a copiar de lo que ustedes ya vieron en el Excel, en el Word, es el caso. Yo voy a copiar el párrafo que me aparece, pero lo voy a copiar como imagen aquí en el Excel para tenerlo a la vista y a la mano. Solo voy a arreglar mi imagen para que tengamos la misma información. Ahorita vamos a ver las fórmulas que están aquí en el Excel. Y ustedes vayan anotándolas y pónganlas en donde se les facilite verlas o las van a buscar al Excel. Entonces, el párrafo de arriba me dice más o menos las circunstancias de la organización, que no me sirve para nada. En general, la organización busca planear estratégicamente para que no le agarre el dedo a la puerta más adelante. Así que quieren tomarse la temperatura de cómo se encuentran actualmente. Bueno, entonces este es el párrafo que tiene la información que nos va a servir. Aquí dice que la empresa tiene un total de 300 colaboradores. Bueno, este párrafo es el mismo del caso que les trasladamos, que valía 5 puntos y que ustedes tenían que resolver hace unos días. Y solamente le cambié algunos datos. No está probado, le cambié datos al azar a ver qué nos sale, ¿de acuerdo? Pero lo importante aquí es cómo hacer los cálculos. Y según los datos, pues ya vamos viendo que si le ajustamos algo, le quitamos o le restamos. Entonces, lo primero que usted hace cuando tenga su caso, si esa fuera la situación en el examen, ubique dónde están los datos cuantitativos. Ubique los datos cuantitativos y esos serán los que le van a ayudar para resolver o para construir esta tabla. Ubicando los datos cuantitativos, subráyalos y después construya su tablita. En esta tabla solo tenemos 2 áreas administrativas que son de las cuales nos hablan aquí, el departamento de producción y el departamento administrativo. El departamento administrativo. Entonces, posteriormente aquí enlistamos todas las áreas funcionales de las cuales requieren el índice de rotación y nos piden aquí que coloquemos cuál es la cantidad de plazas autorizadas. También nos piden que coloquemos cuál es el inventario inicial de ese mes. Estamos aquí hablando, son los datos que nos dan en la descripción de este caso. Entonces, después de colocar las plazas autorizadas, son las plazas que legalmente autorizó a través de un acuerdo interno, una resolución o lo que emita la junta directiva de la empresa o la máxima autoridad de la empresa. El inventario inicial es la cantidad de puestos con los que contaba esa unidad administrativa al iniciar el periodo que estamos iniciando, o sea, enero. Las bajas va a ser la suma de todas las desvinculaciones.
Así que ubique cuáles son las desvinculaciones aquí para cada uno de los departamentos y téngame listo ese dato. Las desvinculaciones son todos los que se retiraron por cualquier decisión o por cualquier razón de la empresa, que falleció, que abandonó su puesto de trabajo, que se le despidió, que se jubiló, cualquier razón por la que se haya retirado es una desvinculación. Las altas son las admisiones. Las admisiones se van a entender como una persona nueva en un puesto de trabajo, es decir, que aplican también los ascensos aquí. El inventario final, entonces, va a ser la cantidad de puestos con los que terminamos el periodo que estamos analizando después de todos estos movimientos. Después de estos movimientos, entonces vuelvo a sumar, restar, dividir, multiplicar, sacar raíz cuadrada y entonces tengo el inventario final. Ahora, veamos esa primera fórmula, no la vemos después. Las vacantes van a ser las plazas que aún y a pesar de los movimientos previos siguen sin ocuparse. Posteriormente viene la ocupación, que es como otro índice, el índice de ocupación o un porcentaje de ocupación. Esto me dice qué tanto estuvo o qué tan efectiva fue esta unidad administrativa en mantener ocupados sus puestos de trabajo. Finalmente me dan el índice de rotación, cuánto movimiento ha tenido esta unidad administrativa y de esa rotación sacamos la rotación acumulada. Si esa rotación acumulada, que es la suma de la que estoy viendo en este momento más la anterior, me va diciendo el porcentaje de acumulación que tiene para la organización o el impacto que tiene para la organización y no solo para esa unidad administrativa. Y finalmente me da la tendencia. Ahora veamos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Ok, entonces vamos a llenar la tablita. Empezamos con las plazas autorizadas. La empresa en total me dice, les repito, este caso no está aprobado. Los números los fui modificando y los fui asignando al azar. Así que vamos a ver qué nos sale. Con esta aclaración quiero decirles que no necesariamente nos va a salir algo en particular, un índice alto, un índice bajo, un índice normal, sino vamos a ver qué nos sale. Las plazas autorizadas. ¿Cuáles son las plazas autorizadas para cada uno de los departamentos? Leamos. La empresa tiene un total de 300 colaboradores, 300. El departamento de producción está lloviendo, denme un segundito, voy a cerrar mi ventana para que no se escuche. Bueno, entonces les decía, ok, el departamento de producción, los movimientos para el departamento de producción, ¿cómo fueron? Nos dice que el departamento de producción cuenta con 200 plazas autorizadas. Entonces, encuentro el primer dato importante aquí, 200 plazas autorizadas, estoy aquí, 200 plazas autorizadas, y voy a colocar ese numerito aquí, en plazas autorizadas para producción, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Si tienen alguna duda, pregunta, si se pierden en algún punto, por favor, avísenme para poder retomarlo desde donde nos quedamos, porque si no me dicen que tienen dudas puntuales aquí en este proceso, entonces no va a servir de nada este tiempo y yo me voy a ir más frustrada y sobre todo molesta. Así que si tienen dudas, por favor, vayámoslas viendo de una vez y hagamos que este tiempo valga la pena. Bueno, 200 plazas autorizadas para producción. Al finalizar el mes de enero, el inventario fue de 120. ¿De qué inventario me están hablando? ¿De qué inventario me están hablando? ¿Del inventario inicial, del inventario final? Inicial. El inventario inicial. Perfecto.
Pero entonces vamos a hacerla para febrero porque no tengo datos de diciembre para saber el inventario final. Le vamos a poner aquí febrero. Bueno, vamos a ver qué nos da. En el mes de enero el inventario fue de 120. Inventario inicial fue 120. Tengo mis dudas aquí. No. Vamos a ver. Con 10 incorporaciones, retiros, con 10 incorporaciones. Retiros por desvinculación. Las incorporaciones fueron las altas o las admisiones. Le colocamos aquí. Las desvinculaciones fueron 6 operarios. El gerente de producción despidió a 2 operarios más por incumplimiento de labores. 5 personas renunciaron por X razón. Y esos fueron los movimientos. Entonces, se fueron 6 más 2. 13, licenciada. 13, Ligda. 13, muy bien, excelente. Excelente, bueno. Entonces, si se dan cuenta, se llenó todo aquí. Así que automáticamente con llenar estos primeros datos ya tengo todo lo demás. Vamos a ver cómo sacamos este inventario. Este inventario se saca del D4, ok, de la columna del inventario inicial menos menos las bajas. Inventario inicial menos las bajas. Es decir, 120 menos 13 me da 107. Perdón, 120 menos 13, ¿cuánto me da? 107, ¿sí? 107. Sí, 107. Más 10, que serían las altas, serían 117. Justo el número que tengo aquí. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Quieren que lo escribamos en algún lado? El inventario final entonces sale de conformidad con el inventario de la siguiente fórmula. Inventario inicial menos las altas, perdón, menos las bajas más las altas. Es decir, inventario inicial menos las desvinculaciones más las admisiones. Y ahí tienen su inventario final. Ahora, para las plazas vacantes que quedan, solamente tenemos que restar. Las plazas, perdón, me salí. ¿Pueden ver ahí la fórmula? Está aquí en la barra de función D. Sí, se ve, gracias. Ok, entonces me dice que las plazas vacantes son las plazas autorizadas menos el inventario final. Las plazas que tengo autorizadas menos la cantidad de personas con las que terminé trabajando ese mes. Así que las plazas vacantes serán las plazas autorizadas 200 menos 117 y me quedan 83 plazas vacantes. ¿Ok? Esa es la segunda fórmula que deben de tener en cuenta. La tercera fórmula ya le salen con decimales, entonces ya me es más difícil calcularlas así a mano. La ocupación va a ser de un 58 aproximadamente, a 59. Y va a salir de dividir el 100 por el inventario final y todo esto dividido por las plazas autorizadas. Así me dice la fórmula. Entonces, la ocupación será tomar el 100, vamos a sacar un porcentaje entonces, el 100 por el inventario final, dividido todo por las plazas autorizadas. ¿Ok? La siguiente fórmula ya es el índice de rotación. Esta que quizás es la fórmula más complicada que hay o la más enredada. Y la fórmula para sacar el índice de rotación es tan sencillo. Ahí aparece aquí en la barra de funciones, aparece un poco más complicada de lo que se ve. Pero es bien sencillo y lógico. El índice de rotación sale de sumar las bajas más las altas dividido 2. Es decir, se hace un promedio de estas dos. Y todo eso lo vuelvo a dividir dentro del inventario final. Y el resultado lo multiplico por 100
para tener el porcentaje. Entonces, en el área de producción, mi índice de rotación es del 9.82. ¿Ok? Repito la fórmula. Para el índice de rotación, sumo las altas y las bajas, o bajas y altas, las divido dentro de 2, las vuelvo a dividir según el inventario final, y todo eso lo multiplico por 100 y tengo el índice de rotación. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahí? No, gracias, Lick. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Muy bien. Bueno. En este caso, en este caso sería 0. Aquí este índice de rotación, jalé un número, puse aquí un número con valores y no con fórmulas y por eso tengo número aquí. Pero el índice o la rotación acumulada para el primer caso, para el primer periodo que estamos analizando es solamente exactamente el número que tiene a la par. ¿Por qué razón? Porque es la acumulada. Aquí le jalé un índice de rotación de otra área, pero hagamos de cuenta que no existe. Y ahorita vamos a ver qué ejemplo tenemos de eso en el área administrativa. Y finalmente la tendencia es del 58.97. ¿Qué significa este 58.97? Que es la tendencia de la ocupación de las plazas, que es la tendencia que tiene la unidad del departamento de producción en relación a la ocupación de las plazas. Y si se dan cuenta, tiene cierta relación con este índice que sacamos aquí. Está más arriba del promedio de la media, esa ocupación. Saquemos el total de del departamento administrativo para hacer un análisis general y que nos funcione. El departamento administrativo me dice que tiene 50 plazas autorizadas. ¿Qué tiene? ¿De cuánto es su inventario inicial? 30 Ligna. Y renunciaron 4. Entonces, ¿las bajas cuántas fueron? 11. 6. 6. Sí, 6. Gracias. 2 auxiliares contables y renunciaron 4. 6. Y se incorporaron a 2 ejecutivos y 3 analistas. Entonces, estas incorporaciones son altas, ¿verdad? Son nuevas admisiones. Así que 3 más 2 son 5. Aquí está. Ahora, voy a quitar esto. Ahora, entonces, volvemos a hacer el análisis. Este dato me lo da el caso, este también. Son 50 plazas autorizadas, 30 de inventario inicial. Hubo una desvinculación de 6 personas, vinculación o admisiones de 5 personas. Eso me deja un inventario final de 29 porque disminuí o restamos a los 30 con los que iniciamos el periodo, le restamos los 6 que fueron las bajas y le sumamos los 5. Eso me da un total de 29. En cuanto a las plazas vacantes, hice la resta, tomé las plazas autorizadas 50, menos el inventario final, plazas autorizadas 50, menos este inventario final, y me quedó 21. En cuanto al índice de ocupación, también tenemos un 50%, y la rotación aquí es del 18.96%. Una vez más, para sacar el índice de rotación, sumé las bajas más las altas. Sumamos bajas más altas, lo dividimos en 2 para sacar el promedio. Todo eso lo volvimos a dividir según el inventario final y todo eso lo multiplicamos por 100 para tener este 18.96%, casi un 19%. Bueno, ahora la rotación acumulada va a ser la rotación anterior más la actual. Y en ese sentido, entonces vamos... No.
encuentro mis signos, aquí está. Entonces vamos a tomar la rotación acumulada del mes anterior, perdón, de la... En este caso vamos a tomar la rotación acumulada del órgano administrativo anterior más esta, y tenemos una rotación acumulada para la organización del 28.79%. Esto también se puede hacer por periodos de tiempo, es decir, que agarro solo las rotaciones del área de producción de todo el año y las voy sumando para saber cuál es la tendencia de rotación en el área administrativa de producción. Y en el caso del departamento administrativo hago lo mismo, entonces lo puedo sacar por periodos o lo puedo sacar así como nos tocó en este caso, lo podemos sacar de forma global. La rotación acumulada va a ser la rotación de producción, de producción que está aquí, más la rotación del área administrativa. Y eso nos da una tendencia global, una tendencia de la organización. ¿De acuerdo? Bueno, entonces. Ligda, disculpe. ¿Será que puede repetir otra vez cómo hice esa operación? Es que yo lo tengo diferente. En la rotación acumulada. Sí, Ligda, disculpe. Bueno. En la rotación acumulada les decía que se puede hacer por tiempos, por periodos, o se puede hacer de manera global. Por tiempos o por periodos se toman las rotaciones en el caso de si tuviéramos datos para calcular la rotación acumulada de producción de todo el año anterior, de todo 2022, si tuviéramos los datos de producción, cuánto hubo de rotación en cada mes, entonces se suman todas las anteriores para determinar la tendencia de rotación del índice de rotación en cada una final, y en cada mes cuánto va subiendo o cuánto va mejorando, en el sentido de que si ha bajado, tiene que verse reflejado en esa parte. Aquí no tenemos datos de los meses anteriores, sino solo datos de las unidades administrativas que estamos evaluando. Podemos ver aquí la rotación acumulada, sumando la rotación del órgano administrativo anterior al órgano administrativo nuevo que tenemos, del cual estamos trabajando. En este caso, solo tenemos 2, entonces vamos a sumar el anterior. ¿Ok? Sí, Ligda, gracias. Bueno, entonces, ¿qué podemos inferir o qué podemos analizar de este índice de rotación? El análisis ya va según todo lo que ustedes han visto, lo que han leído, en relación a cuáles son, empecemos por determinar cuáles son las áreas administrativas a las que se les permite tener un índice de rotación tal vez un poco más impactante o un poco más alto, serán el área de producción y el área de ventas. En este caso, este índice de rotación para el departamento administrativo es relativamente alarmante porque comparado con el índice de rotación para producción es el doble, es mucho más alto. El problema es que producción puede tener un índice de rotación alto por el tipo de perfiles que maneja esta unidad administrativa o este órgano administrativo, es decir, los operarios o la fuerza de trabajo. Normalmente existe una tendencia de rotar constantemente los puestos en este departamento de producción. Por esa razón, se le permite o es saludable para la organización o es aceptable para la organización que tenga un índice de rotación alto, pero no en el departamento administrativo. En el departamento administrativo probablemente hay funciones tan particulares como las funciones de reclutamiento y selección o en general de recursos humanos, quizás incluya también el área financiera, y son puntos estratégicos que la organización no puede obviar o no puede dejar atrás o no puede desocuparse y tiene que ponerle una especial atención.
Así que el índice de rotación probablemente para el órgano administrativo aquí es muy alto. También recordar que es importante verificar a qué se dedica la organización. ¿A qué se dedica la organización? ¿Qué hace la organización? Si es parte de la estrategia de esa organización tener índices de rotación altos, como lo es en algunas empresas de comida rápida en Guatemala, entonces, y está acorde con su estrategia, entonces es aceptable. Significa que han planificado financieramente para sostener un índice de rotación alto. Pero si se trata de otro tipo de organizaciones, quizás que busquen más estabilidad, como el mercado inmobiliario, es posible que la rotación para el área administrativa sea bastante alarmante para la organización. También es importante considerar que la ocupación, es decir, el índice de ocupación que la organización tiene es preocupante. Se tiene un índice de ocupación del 50%. Significa que la mayor cantidad de tiempo, o que durante este periodo, la organización en cada una de sus áreas administrativas tuvo un porcentaje casi del 50% de aprovechamiento de su capacidad instalada. ¿Por qué razón? Su capacidad instalada son sus plazas autorizadas. Este es el total de sus plazas autorizadas. Y de estas plazas autorizadas tuvo X, Y y Z movimientos y terminó con 117 de inventario final. Por esa razón, el índice de ocupación es del 58.5, es ligeramente arriba del 50%. Está desperdiciando un 42% de su capacidad instalada. Y en este caso, de la misma manera, está desperdiciando un 42% de su capacidad instalada. Y ese desaprovechamiento es alto, un 40 y algo por ciento es alto. En cuanto a las plazas vacantes, van acorde, 83 de 200 plazas, significa este 58%. El que solo tenga ocupada 117 y esté desperdiciando 83, se refiere a estos porcentajes. De la misma manera que solo ocupó 21 plazas de 50, es alarmante para cualquier organización. Recordando que este caso y estos números fueron creados en este momento sin mayor contexto. Bien, ¿tienen alguna observación? Ajá, los escucho. Abran su micrófono. Licenciada, buenas tardes. Escucho, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Solo tengo una duda, por ejemplo, como acá solo son dos departamentos, ¿verdad? Si hubieran 4, solo para confirmar, la rotación acumulada se va sumando uno tras otro del departamento anterior. Así es, cuando la estamos sacando por departamentos y no tenemos registros de esa, y no tenemos registros de periodos anteriores. Muchas gracias. Ya. Buenas noches. Abran su micrófono, chicos, los escucho. Disculpe, ¿puede ser tan amable de repetir cómo saca la tendencia? Esa es la que no me quedó clara. Ok, deme un segundito, ¿sí?
A ver, perdón, ¿qué fue lo último que me... ¿Con cuántos decimales se trabajará? ¿Con cuántos decimales se trabajará? Con 2 decimales está bien. La compañera que fue la última que abrió su micrófono, ¿sería tan amable de repetir? Sí, licenciada, por favor, la tendencia, si lo puede repetir. Bien, ahorita vamos. Bien, en el caso de la tendencia, es solo déjenme corroborar. En mi otro archivo. Ok, entonces la tendencia en este caso se va a sacar con la siguiente fórmula. Se agarra la rotación acumulada y se divide en 2. Y esto se multiplica por 12. Se toma la rotación acumulada que hemos sacado anteriormente, se le saca el promedio, se divide en 2 y se multiplica por 12. Bueno, ¿por qué razón los números? Ojo con esto. En este caso se va a multiplicar se va a dividir primero por 2 porque solo son 2 órganos administrativos. No son más órganos administrativos. Si fueran más de un órgano administrativo, más de 2, si fueran 6 órganos administrativos en los que estamos analizando, entonces la división va por esa cantidad de órganos administrativos. Según la cantidad en la que se encuentra. Y se va a multiplicar por 12 considerando que vamos a hacer la proyección de todo el periodo o todos los índices de rotación correspondientes a un año. ¿Ok? Ok. Bien. Si nos dividieran por 6 meses, serían 6 entonces. Así es. Así es. Muy bien, gracias. Bien. ¿Algo más? ¿Algo adicional? Licenciada. Sí, Edwin. ¿Qué pasa con los porcentajes que aparecen en ese mismo ejercicio, el 2.5 y el 1.9%? ¿De qué porcentaje me está hablando? En el ejercicio que nos enviaron en Classroom aparecían 2 porcentajes. Entonces yo eso los tomé como la rotación acumulada del mes anterior. Y a eso se los sumé, por ejemplo, la rotación acumulada de 9.82, se lo sumé el 2.5 y al de 18 le sumé el 1.9 y entonces ahí ya me cambió el resultado. Sí, ese ejercicio que les mandé a Classroom estaba en ese ejercicio hay como 4 o 5 páginas y cada página tiene diferentes cálculos, pero hay cálculos que vienen de páginas anteriores porque el ejercicio está diseñado para que se hiciera para un periodo fiscal completo. Entonces se tiene que tomar en cuenta esa parte también. En este caso, estamos viéndolo para un periodo corto, un periodo de un solo mes y solo tenemos 2 órganos administrativos y no tenemos los meses anteriores de cada órgano administrativo. Entonces no lo hice mal. Analícelo, revíselo. Analizar significa descomponer todas sus partes. Revisa la fórmula y vea de dónde viene. Y sí, si usted solo metió datos ahí, sí,
es correcto, pues así le va a dar la información que se requiere para poder analizar y poder dar una respuesta. Pero la idea de mandarles el archivo completo en Excel editable es que lo analizáramos, que viéramos de dónde vienen todos los datos y de todas las fórmulas incluidas ahí. Sí, abra su micrófono. Sí, va. Gracias, licenciada. Gracias. Feliz noche. Fíjese que yo comprendo bastante bien lo que nos dice el índice de rotación, pero eso va a depender de cada empresa y de la cantidad de empleados que tenga esta empresa. Mi pregunta va más sobre si hay algún parámetro como para poder decir aquí hay que poner alerta porque este índice de rotación está muy alto o este índice de rotación está bien, podemos seguir como vamos, no tengo una estrategia. Sí. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Javier. Depende, como usted bien lo dijo, depende de la empresa, a qué se dedica la empresa y depende también de la estrategia de la organización, a que si era parte de la organización manejar índices de rotación altos en qué áreas o en cuáles no. Y también depende nuevamente del área. Dos de las áreas donde es aceptable un índice de rotación más alto es en producción y en el área de ventas por su naturaleza. Sin embargo, en Guatemala, un índice de rotación tal vez al que nos hemos mal acostumbrado, que es laboralmente aceptable, es hasta de un 16 o 18%. En otros países en Latinoamérica, ustedes lo van a ver en el libro, en los casos del libro, nos hablan de índices de rotación más estrictos, un 5, un 6% es aceptable y todo lo que está arriba de un 6% es alarmante para esas organizaciones. Pero en Guatemala manejamos un índice de rotación aceptable, laboralmente aceptable de un 16%, 18%, entre 16 y 18% es aceptable para cualquier hora anual. Ese 28 es un detonante de que hay que hacer algo inmediatamente. Ah, sí, exactamente. Ese 18 que aparece ahí, sí, es un detonante, es una alerta a la que se le tiene que poner atención. Y cuando hagan su análisis, apóyense también en el índice de ocupación. Apóyense en el índice de ocupación. Ese índice de ocupación me dice cuánto de mi capacidad instalada estoy aprovechando. Recuerden eso. Recuerden que de esos 200 puestos, bueno, y también recuerden que estos datos fueron puestos al azar. Recuerden que de estos 200 plazas autorizadas para producción, el gerente de producción tiene 200 plazas que puede pedir que se ocupen de manera inmediata, pero él solo tiene ocupado el 58%, está desperdiciando un 42%. Entonces, apóyense en eso cuando hagan su análisis de rotación. Vean no solamente el índice, sino también vean cuánto estamos desperdiciando. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta en relación a esto? Ligda, disculpe, ¿será que puede poner nada más su clic ahí en donde dice rotación acumulada de producción? Solo tengo duda. Miren, la rotación acumulada de producción, recuerdo, ahí está, ¿en qué archivo estoy? Sí, es en este. Repaso, sí, es en este. Solo les recuerdo que se puede sacar de dos maneras, pueden ser por periodos de tiempo, si me dan datos para calcular rotación de enero a diciembre, entonces tengo esa rotación solo para producción o solo para administración, y si me la dan por órganos administrativos en un solo periodo de tiempo, entonces la hago de esa manera, según los órganos administrativos que estén en ese cuadro. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna otra duda o pregunta? Sí, yo solo es curiosidad. Aquí en el texto dice, la empresa tiene un total de 300 empleados. Este 300 es alguna referencia nada más, porque en ningún momento lo estamos utilizando por ahí, ¿verdad? Exactamente. Ese 300 son las plazas autorizadas que están aquí. Repaso, no repaso.
Son las plazas autorizadas que están... Copié mal el documento. Ah, no, perdón. Sí, es solamente de referencia. Solamente de referencia, Javier. En este caso tendrían que ser 250. ¿Por qué es 250? Porque es la suma de lo que tengo en plazas autorizadas. Ese 300 está mal ahí, no lo cambié. Son 250. Porque es la sumatoria de plazas autorizadas, pero no nos sirve para nada. Bueno, sí nos serviría para hacer análisis, ¿verdad? Pero no para hacer cálculos. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda? Licenciada, solo una duda más. Dígame. ¿El análisis podemos hacer el de los dos departamentos en uno solo o podemos hacer por departamento o tenemos que hacer por departamento cada análisis? Yo les recomiendo, salvo que el caso le diga que haga el análisis, un solo análisis para todo, lo hace así. Si el caso solo le dice que realice el análisis en general, yo les recomiendo que le dedique unas 2 o 3 líneas a un órgano administrativo y otras 2 o 3 líneas al otro órgano administrativo. Y luego dedique otras 2 o 3 líneas para la situación que se le vea a la organización en general. Mi recomendación es que sean específicos. Claro que esto es un examen y sé que por tiempo pues no se va a poder ahondar mucho más, pero que sí se vea que se ha diferenciado la situación de uno y la situación de otro. Muchas gracias, licenciada. Ok, José. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas, entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. Mire, yo no estoy segura si les viene un caso de rotación y ausentismo en el examen, porque hasta donde yo me quedé, yo abogué para que no se les pusiera un caso de estos, en el entendido que ustedes ya habían presentado un caso de 5 puntos. Sin embargo, pues al final de cuentas, eso sí no fue mi decisión, entonces es 50% probable que venga un caso de esto en el examen y 50% probable que no, espero que no, pero sí, les deseo éxitos. Entonces, jóvenes, nos vemos el próximo día martes para que nos cuenten cómo les fue en el examen. Que tengan un excelente fin de semana, muchos éxitos en el examen, se cuidan, descansen. Gracias, Muchas Linda. gracias, licenciada. Feliz noche. Noches. Noches, licenciada. Gracias, Reina. Buenas noches.
noches.